En este video hablaremos de la meta internacional de seguridad del paciente número 4, que es seguridad en los procedimientos. Y para esto es importante diferenciar, 1, los procedimientos quirúrgicos y 2, el resto de los procedimientos que pueden ser invasivos o de alto riesgo y que no necesariamente implican realizar cirugía. Para el caso de los procedimientos quirúrgicos, la meta internacional número 4 nos solicita implementar el llamado Protocolo Universal de Cirugía Segura, el cual consiste en 3 fases. El marcado del sitio anatómico donde se va a llevar a cabo la cirugía. ¿Y cuándo se debe marcar al paciente y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues a nivel internacional la mejor práctica puede ser establecer una diana como un tiro al blanco en el cual precisamente es donde va a recaer el proceso quirúrgico. ¿Cuándo es que se debe llevar a cabo este marcado de sitio quirúrgico? Cuando se vaya a operar alguna estructura que tenga bilateralidad, como los brazos, antebrazos, piernas, etc. Cuando se va a operar algún órgano que tenga estructuras múltiples, como nuestros dedos, ya sea de las manos o de los pies, o cuando la cirugía necesite o implique algún nivel, por ejemplo, en el caso de cirugías de la columna, porque no es lo mismo hacer una cirugía de la columna cervical a que sea de la columna lumbar. ¿Quién es la persona que es idónea para realizar este marcado del sitio quirúrgico cuando aplique? La literatura nos dice que es el médico que va a llevar a cabo el procedimiento quirúrgico, el médico titular. Pero bien, también hay excepciones a esta regla y se puede hacer que personal que está en formación o que va a ser ayudante, siempre y cuando conozca el caso y vaya a estar presente en el procedimiento quirúrgico, también puede participar realizando este marcado quirúrgico. Pero importantísimo es que el paciente mismo participe, lo hagamos hacer conciencia de este marcado de sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque entonces la probabilidad de que sea un sitio no correcto va a disminuir muchísimo. ¿Qué características tiene que tener aparte este marcado? Tiene que ser un marcado que perdure después incluso de que se hace la asepsia del sitio quirúrgico para hacer la cirugía. Por otro lado, pues claro, la seguridad del paciente no puede estar por encima de la atención de nuestros pacientes y por eso hay excepciones en cuyos casos puede no llevarse a cabo este marcado del sitio quirúrgico, como son, pues cuando es una emergencia. Evidentemente no vamos a retrasar un procedimiento quirúrgico cuando la vida del paciente está en peligro por una emergencia, cuando es un recién nacido por el peligro o la posibilidad de que quede la marca de manera permanente en este recién nacido, cuando son cirugías en los genitales, el periné, pues no es necesario realizar este marcado de sitio quirúrgico. Inclusive se puede no marcar al paciente si el paciente de manera expresa así lo solicita, porque es su derecho. Pero lo importante también es educar a nuestros pacientes en la importancia de realizar esta actividad, que parece sencilla, pero en realidad salva vidas. La fase número 2 de este protocolo de cirugía segura es la verificación prequirúrgica. Es precisamente verificar que se encuentren los insumos, los materiales, los medicamentos, los estudios de laboratorio, que se encuentren los estudios de gabinete y demás insumos que se requieran para la cirugía particular de cada uno de nuestros pacientes. Y por supuesto, que el equipo biomédico, como pueden ser máquinas de anestesia y demás equipo que se requiera para la cirugía, realmente estén presentes y estén funcionales. Porque si no, luego andamos a las carreras buscando la cinta tal pinza, tal medicamento, tal aparato. Y entonces tener todo antes de iniciar la cirugía, pues disminuye la probabilidad de que tengamos que andar corriendo a media cirugía para buscar algo que pudimos prevenir. La tercera fase es la más interesante y es la más importante de todas, porque no nomás abarca para la cirugía, sino para cualquier otro de los procedimientos invasivos o de alto riesgo que se lleven a cabo en las unidades de atención a la salud. Y es el tiempo fuera o time out. Tú cuando ves un partido, por ejemplo, de básquetbol, de repente ves que hacen así los jugadores, o que el mismo coach hace esta señal. ¿Para qué hacen esto? Pues para detener un poco el partido y entonces juntarse todos y analizar la situación y ver cuál va a ser la estrategia que van a utilizar para entonces poder ganar un juego. Pues precisamente en la salud, hacer este time out es cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos justo antes de realizar la incisión, justo antes
del inicio de la cirugía, el equipo quirúrgico deberá verificar si es el paciente correcto, si es el sitio correcto de la cirugía y si es el procedimiento correcto que está programado para ese paciente. Y hacer esto no solo significa decir sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa no es el tiempo fuera? Si bien no es una mala práctica, a veces se intercambian las situaciones y resulta que lo que es menos importante resulta ser lo más importante. Como en muchos casos ocurre que nos estamos presentando todo el equipo quirúrgico. Ok, presentarse, yo soy el anestesiólogo, yo soy el enfermero instrumentista, yo soy el médico titular que va a llevar a cabo esta cirugía. Es una buena práctica, no necesariamente lo pide esta meta. Porque si nos enfocamos solamente en presentarnos y no verificamos realmente el paciente con su nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, y aquí hacemos un link con la meta internacional número 1. Si no verificamos que es el sitio que realmente se va a operar para el paciente y que es el procedimiento programado, entonces, ¿para qué nos presentamos? Para que al final digamos, bueno, a este paciente se le iba a amputar la pierna izquierda y ya al final vimos que era la pierna derecha, pues qué bueno, ya todos nos conocemos, pero al final del día terminamos amputando un miembro que no era un paciente. Entonces, debemos enfocarnos en lo que realmente importa y luego podemos agregar, por supuesto, que si yo soy fulanito, si yo tengo maestría, yo tengo doctorado, yo soy subespecialista. Pero enfocarnos primero en lo que realmente puede dañar a nuestros pacientes. El segundo punto de la meta número 4 es realizar algunas actividades de seguridad del paciente antes de procedimientos de alto riesgo y o procedimientos invasivos. Por ejemplo, antes de la colocación de algún acceso vascular central, antes de realizar alguna endoscopía, alguna colonoscopía, que implica hacer una invasión hacia nuestros pacientes, al menos hacer una verificación preprocedimiento, que es algo muy similar a la verificación prequirúrgica o preoperatoria, que es lo mismo. Vamos a analizar qué debería de haber antes de realizar una endoscopía en un paciente. Pues deberíamos de verificar que la máquina de anestesia esté funcionando, que estén los medicamentos, que esté la guía correcta, que esté el endoscopio, que éste se encuentre estéril, que se encuentren los demás insumos que se requieren, a lo mejor tiempos de coagulación de los pacientes y demás estudios de laboratorio, para entonces tener todo presente para cuando se llegue a utilizar durante el procedimiento. Otro ejemplo, para la administración de sangre y o hemocomponentes, pues también es importante tener una serie de insumos como precisamente la misma sangre o el mismo hemocomponente, las cánulas por las que va a circular esta, tal vez alguna bomba de infusión y demás material que requiera el personal para llevar a cabo la administración correcta y segura de la sangre y sus hemoderivados. Ahora bien, para estos ejemplos y para muchos demás que sus organizaciones podrán identificar, aparte de estas verificaciones preprocedimiento, antes de, está también el tiempo fuera o timeout, que repito, es la parte más importante porque es la última barrera que podemos implementar justo antes del inicio de la administración de sangre, del inicio de la sesión de hemodiálisis, del inicio de la colocación de un catéter, del inicio de un procedimiento como una endoscopía o colonoscopía. Y entonces, cuando nos damos cuenta que algo no hace match, si no es el paciente, si no es el procedimiento, si no están los insumos necesarios antes de, entonces podemos detenerlo. Y entonces se convierte en una cuasi falla, algo que casi pasa, pero que se pudo detener con un tiempo fuera. Quisiera abordar uno de los mitos que me ha tocado que me cuenten en la vida profesional, que el tiempo fuera o time out se tiene que hacer forzosamente por 2 o más personas. Pues esto no es así. En el quirófano, pues se hace con el personal que está en el equipo quirúrgico porque no opera una sola persona. Tan sencillo como eso. Y entonces echamos de mano que está todo el equipo para entonces ser más los que verifiquemos realmente. Pero en el caso, por ejemplo, de una sesión de hemodiálisis, donde estamos corriendo, cuando hay una administración de sangre, pues el tiempo fuera lo podemos hacer nosotros mismos. Por eso la seguridad del paciente es tener conciencia de las cosas que se están haciendo y no nomás hacerlas por hacerlas o hacerlas a lo loco. ¿Para qué quiero que alguien me acompañe si no va a hacer tiempo fuera y ni me va a ayudar para nada, pero va a estar parado ahí muy a gusto? Pues les compramos tabla, ¿no? Doble verificación, que hablamos en la meta 3 de ella, no es lo mismo que tiempo fuera. Eso es sumamente importante aclararlo porque es uno de los conceptos que se tienen arraigados y que no necesariamente son correctos.
Entonces, el tiempo fuera o timeout lo puede llevar a cabo una sola persona, sí, que vaya a atender al paciente, claro, siempre y cuando lo haga de manera consciente y verificando la información del paciente correcto, sitio correcto, procedimiento correcto, que los insumos estén. Por ejemplo, en hemodiálisis es sumamente importante que el filtro sea el correcto, que está prescrito para el paciente, que se encuentre la heparina realmente cargada a como se está solicitando para evitar coagulación de los circuitos extracorpóreos, etc. Pues ya vamos terminando la meta número 4 y de nuevo te quiero invitar a que te suscribas al canal. Ya sabes, ese botoncito rojo que está aquí que dice suscribir. Invita a otras personas de tus lugares de trabajo para que se puedan motivar. Si quieres utilizar estos videos para capacitar, para concientizar, con todo gusto. Me daría muchísimo gusto que los pudieras utilizar. Y por favor síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como DR-QPS. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima meta de seguridad del paciente.